En el 318 se está utilizando un motor para mover ese sistema de bloques a una velocidad constante. Bien, para resolver este ejercicio vamos a utilizar elementos que hemos comentado en otras ocasiones. El primero de ellos tiene que ver con primero hacer un análisis cinemático del movimiento de los bloques a través de analizar la longitud de la cuerda. Esto es lo que habíamos llamado en una ocasión el análisis de un movimiento vinculado. Bien, para ello la técnica o idea central tiene que ver con analizar la longitud de la cuerda, en este caso la longitud de la cuerda roja. Tomo una referencia para poder medir las posiciones de los bloques, esa referencia, a partir de ella determino cuánto sería la posición del bloque A y cuál sería la posición del bloque B. Entonces, la longitud de la cuerda la puedo estimar aproximadamente de la siguiente forma. La primera parte sería la longitud de la cuerda, la longitud de la posición del bloque A se refiere a este tramo que está aquí. Luego, en el caso de involucrar la posición del bloque B, aquí tendríamos que hay un tramo de cuerda roja que sería aproximadamente 2 veces la posición del bloque B. Por supuesto tenemos otros elementos como el tramo de cuerda que está en esta parte de arriba, pero si se fijan ese tramo de cuerdas se mantiene constante aun cuando se recorra a lo largo de las poleas, igual que se mantendrían constantes los pedazos o los trozos de cuerda que están enredados en la polea unida a B y este pequeño tramo de cuerda que sobresale de la referencia que usé. De tal forma que todos esos tramos constantes los estoy agrupando aquí en esta C constante, y cuando yo considere un incremento o una variación de las posiciones, podré entonces establecer cuál serían la relación entre los desplazamientos entre el bloque A y el bloque B. Eso me permitiría establecer una relación entre las rapideces de movimiento de ambas. Aquí quiero señalar que el signo menos que aparece es porque mientras un bloque sube el otro bloque baja, y esta relación se mantendría si analizo las aceleraciones de los bloques. Bien, resuelto el asunto cinemático que vamos a echar mano de él en un rato, avanzamos entonces ahora a hacer un análisis de fuerzas para determinar tensiones y fuerzas con las que está jalando el motor. Bien, entonces, una cosa importante es que dice que el motor está jalando a velocidad constante el sistema. Por lo tanto, aunque se esté moviendo, esto permanece en un equilibrio dinámico. Eso nos permitiría hacer un diagrama de cuerpo libre para el bloque B, donde estaríamos viendo que el bloque B es sostenido por 2 veces la tensión de la cuerda roja hacia arriba, por la polea que pasa por ahí, y hacia abajo pues su peso, y cuando hacemos una sumatoria de fuerzas solamente en la dirección vertical, pues estas estarían igual a cero, por lo que decíamos de que se jala a velocidad constante, y eso nos permitiría determinar una expresión de la tensión de la cuerda en términos de la masa del bloque B. Por otro lado, un diagrama de cuerpo libre para el bloque A implicaría las siguientes fuerzas. Estaríamos hablando de la tensión de la cuerda roja, estaríamos hablando del peso del mismo bloque, y además estaría colocando una fuerza con la que el motor está jalando hacia abajo con otra cuerda diferente que no es la roja, o con otra cosa, un cable, lo que sea, pero a que le estoy llamando F sub índice M, fuerza del motor, que va hacia abajo. Si esa fuerza no estuviera, entonces el sistema no estaría en equilibrio, de tal forma que, como sí lo está, entonces podría hacer la sumatoria de fuerzas para precisamente determinar cuánto tendría que ser esa fuerza con la que jala el motor para mantener el sistema moviéndose a velocidad constante. Y lo que obtengo pues es una fuerza
con la que tiene que jalar el motor en términos de las masas. Bien, entonces lo siguiente sería contestar la pregunta del problema, que tiene que ver con encontrar la potencia mecánica o la potencia, bueno, de hecho pregunta por la eficiencia, el rendimiento combinado electromecánico. Entonces, para eso, pues primero tenemos que sacar la potencia que el motor requiere para hacer ese movimiento a velocidad constante del sistema. Y recordando en este caso la simplificación de la potencia en términos de la velocidad a la que se mueve y la fuerza que está aplicando, la fuerza que se aplica pues es la que ejerce el motor, la que calculamos en el ejercicio anterior, y la velocidad que tenemos que tomar en cuenta aquí pues es la velocidad a la que el motor está moviendo el sistema. El motor a quien está jalando es al bloque A, por lo tanto la velocidad que va aquí tiene que ser la velocidad del bloque A. Si recordamos la relación que habíamos obtenido para las velocidades, dado que el dato que se da en el problema es la velocidad del bloque B, entonces es que podemos nosotros aquí sustituir esa velocidad. Vean que solo estoy tomando la magnitud porque, es decir, el signo no, porque la potencia que estoy considerando aquí ya tiene signos debido al producto punto, y entonces finalmente solamente calculo cuál sería esa potencia con la que está trabajando el motor. En este caso, que son esos 1962 watts, comparo con el dato que se da en el ejercicio, que dice que se tiene un watómetro que está midiendo el consumo de energía en 2.2 kilowatts. Entonces, con esos dos datos puedo yo calcular cuál sería la eficiencia mecánica que se refiere a la potencia útil, es decir, la potencia que se está utilizando para mover efectivamente el sistema mecánico, entre la potencia consumida, que es la que mide el watómetro, y con eso finalmente pues obtendría la eficiencia o el rendimiento mecánico de 0.89.